Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Vamos a hablar de economía y por eso quiero que ustedes envíen sus preguntas. Ahora el chat se abre completamente para poder conversar acerca de este temón. Dale. Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy, en Turno AM. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció el fin del subsidio del MEPCO en un despliegue comunicacional sin precedentes, marcando un punto de inflexión en la política económica reciente. Esta medida implicará una alza histórica en los combustibles, con incrementos de hasta 370 pesos por litro en bencinas y cerca de 580 pesos por diésel, trasladando directamente al consumidor el impacto del alza internacional del petróleo en medio del conflicto en Medio Oriente. Recordemos que el gobierno justificó la decisión en la necesidad de enfrentar una estrechez fiscal histórica, responsabilizando a la administración anterior y descartando también mantener subsidios que comprometan las finanzas públicas. Y por eso en Turno queremos ponerle la lupa. Y para eso en esta mañana también nos encontramos en el panel con Franco Martín, influencer y economista. Bienvenido, ¿cómo estás, Franco? Hola, Franco. Gracias por la invitación. Y también estamos con Bárbara Navarrete, investigadora de López. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación también. Queremos abrirnos a que ustedes envíen sus preguntas acá a Turno, en vivo y en directo, para poder entender lo que ha pasado con esta situación. Primero, le abro la charla a los dos. ¿Era necesariamente responsable eliminar el MEPCO en este contexto o era necesario mantenerlo? Yo creo que nadie está feliz. Nadie. Para mí, noticia negativa totalmente. Para todos, yo creo que fue una noticia negativa. No se eliminó el MEPCO, ojo. Claro. Al final se subió la bencina al precio internacional. El MEPCO sigue funcionando. Pero yo creo que no era necesario hacer lo que se hizo. Se podría haber hecho más escalonado. Quizás no haber subido 370, haber subido a 100 pesos. Hacerlo más responsable para el bolsillo de todos. Porque esto en principio es subirlo a 370 pesos, que es lo que vemos hoy día. Pero lo que vamos a ver de aquí a abril es subir inflación. Se va a ver en el IPC, se va a ver en la UEF, se va a ver en los dividendos, en los seguros, en los arriendos. Después se va a traspasar a la economía y ahí ya es otra cosa. Es una cadena. Es una Bárbara. cadena. Sí, sin duda. Hacer el ajuste que se hizo al MEPCO ayer es una decisión política y que tiene repercusiones económicas, lamentablemente, que para la gran mayoría de la población. Y es contradictorio porque no se entiende cuando el gobierno decide y alerta a la ciudadanía respecto de estos reajustes a la gasolina y al diésel, que va a significar un alza del costo de la vida de forma importante, ya lo decía mi compañero acá. Significa también una cadena de alzas de insumos básicos, de alimentos, de requerimientos que le pegan a la población de menores recursos, sin duda, a la clase media, quienes finalmente trabajan y generan sus ingresos a partir de lo laboral. Sin embargo, y por otro lado, nos proponen, en un plan de reconstrucción, que es más bien una reforma tributaria, la reducción de impuestos a grandes empresas, beneficiando entonces a los más ricos del país. Es una contradicción y una decisión que toma el gobierno, de la cual se tienen que hacer responsables, sin duda. ¿Y este tipo de medidas creen que fortalece o más bien debilita la credibilidad económica del gobierno hasta ahora? Yo creo que es cosa de redes sociales y ya la respuesta se responde sola. Es cosa de ver las redes. Sí, yo creo que es cosa de ver. Ayer yo estaba haciendo una clase justo cuando se anunció esto y ya la clase claramente perdió el foco porque no, después de que el mismo ministro te dice la bencina sube 370 pesos, no hay otro tema que hablar que eso. Al final, por eso estamos aquí también. ¿Y estaba la situación económica tan pesada como para tomar esta decisión? Yo diría que no. ¿Tú dirías que no? ¿Y tú Yo dices? diría lo mismo, que no. No, hay una primera definición o comunicación que hace el gobierno respecto de la caja fiscal y que efectivamente hay una situación compleja de ingresos fiscales que abordar. Y ello no es desconocido, no es un debate que tampoco haya dejado de enfrentar y transparentar el gobierno. Me da la impresión que hay una responsabilidad importante en términos de que los ingresos fiscales o las cuentas fiscales fueran discrecionales, y no lo son. Todos los meses podemos revisar el estado de las cuentas nacionales en la página de DIPRES, del Ministerio de Hacienda. Somos un país destacado por buenos datos y seguimiento de nuestra economía, y por tanto allí hay un relato muy irresponsable que es el primero y se entiende hoy día,
porque buscan con ello entonces justificar todas las medidas, como el ajuste al MEPCO, diciendo, bueno, no hay plata, pero sí hay. Hay condiciones complejas, sin duda, estructurales de la economía que abordar, pero hay, para poder entonces sostener y ver a quién compenso. ¿Compenso a los más ricos? ¿Trabajo para quién? ¿Para los más ricos o trabajo finalmente para la mayoría de la población? Y en el caso que no hubiera, tenemos un espacio para endeudarnos igual. Es al final, Eso es muy, muy, muy cierto. si al final ya muchos dicen, como ya estamos endeudados, sí, perfecto, pero hay un espacio para endeudarse gigante todavía. Si nos comparamos con la OCDE, nos comparamos con nuestros vecinos, hay espacio para deuda. Chile sigue siendo un país responsable, sigue siendo un país que no está endeudado. Bueno, nos hemos endeudado más, sí, pero todavía hay espacio para endeudarse. Puede que la caja esté mucho más baja que en el pasado, también, pero al final esto es igual que una empresa. Yo analizo inversiones, me encanta invertir, y es lo mismo que una empresa. ¿Tenemos caja más baja? ¿Nos podemos endeudar? ¿Hay espacio? Sí. ¿Las tasas están bajas todavía? Sí, no hay ningún problema al final desde ese lado. ¿En qué tiempo esto le va a pegar a los consumidores? Al tiro. Exactamente. Pero ¿cuándo empieza, por ejemplo, el alza en los arriendos? ¿Cuándo empieza la cosa pesada? Porque uno podría decir, bueno, y si de acá a un mes la guerra se acaba, haya placa, ¿también puede bajar? ¿Va a ser así de volátil el escenario? A eso voy. Es un efecto bastante inmediato. De hecho, uno pudiese ver también ayer lo que pasa inmediatamente con las personas yendo a cargar benzina, diésel a los centros de carga, básicamente. Y ello implica necesariamente también otras decisiones económicas que se van apresurando. Muy probablemente que personas busquen comprar más alimento para evitar que suba y que le pegue ese aumento después. Vamos a ver sin duda un nivel de inflación mayor en el próximo reporte que haga el Instituto Nacional de Estadísticas, y eso ya se decía, va a ser una seguidilla entonces de aumento respecto de la UEF, de lo que le va a pegar a los arriendos, a todos los contratos que están en UEF. Bueno, de hecho, hay también un proyecto de ley en debate durante el año pasado, hubo algunas propuestas y debates en torno a, bueno, qué podía estar en UEF y qué no, y aquí probablemente vuelva esa conversación necesaria, sin duda, respecto a los bienes esenciales de las personas. Entonces, va a haber un efecto bastante inmediato y esperemos que ello pueda manifestarse o controlarse, porque nadie quiere que la inflación suba, o al menos nosotros no sé si Quirós lo quiera, la verdad. De hecho, ya hay una estadística que hizo un profe de la U, de hecho, ayer, que es Jorge Zelaibe, que salió ayer en la noche. ¿Cuánto debería, por lo menos por el alza del combustible, subir en marzo y abril la inflación? Y es un poquito más de 1%, 1,4%. Pero esto es solo por combustibles, no es el traspaso a los bienes. Es decir, que podría ser 3, 4, 5% contando el traspaso a los bienes, no se sabe, pero por lo menos una base de 1,4%. Esto hablando en UEF serían 600 pesos en la UEF más o menos marzo-abril, es decir, que en mayo tendríamos una UEF 600 pesos más caro hoy día. Y una cosa muy importante también, que el MEPCO sigue funcionando. Ahora sube la benzina, pero para que baje va a ser un cacho. Porque si llega a bajar el petróleo, el MEPCO sigue funcionando, por ende las bandas para que baje siguen funcionando. Si el petróleo llega a bajar mucho, la banda del MEPCO sigue funcionando, es decir, que puede bajar 40 pesitos. Aunque el petróleo internacional baje un montón, va a bajar 40 pesos, 40 pesos, 40 pesos. Y para volver al precio que tenemos hoy día pueden pasar 6 meses, 8 meses, aunque el petróleo internacional baje. Esto para mí es una medida muy pensada para recaudar plata para el Estado. Al final, todo lo que está haciendo según el gobierno está pensado para una finalidad que es recaudar plata. Y esto está muy pensado. Por algo, el cambio antes que mencionen los 370 pesos es de 3 a 4 semanas que se va a ir cambiando el precio de la benzina. ¿Por qué? Porque ya saben que obviamente tiene que volver a bajar el precio del petróleo, y si baja el precio del petróleo ya no van a modificarlo en 3 semanas, en 4 semanas, y eso hace que a uno como consumidor final el golpe al final de baja sea cada vez más en el largo plazo, y eso sea más recaudación para el Estado. Y obviamente a nosotros no nos conviene por ningún lado. Claro, y también instala esta idea de doble crisis externa e interna. Por ejemplo, el tema del conflicto en Medio Oriente, que ha generado un choque en los precios del petróleo. Y por otra parte tenemos a nuestro ministro de Hacienda que argumenta que la situación fiscal heredada limita la capacidad de respuesta. Y acá me gustaría preguntarles a ambos, ¿qué tan válida es esta tesis de crisis doble como justificación económica y cuánto le va a durar también? Sí, yo decía al comienzo que esta situación es contradictoria porque, claro, por un lado hay mecanismos que buscan recaudar a costa del bolsillo de la gran mayoría del país, de quienes consumimos, de quienes tomamos o tenemos nuestro automóvil, la alimentación, bueno, todos los bienes esenciales que van a encarecerse a propósito de estas definiciones.
Pero por otro, se busca entonces disminuir la recaudación en montos bastante contundentes. Se reduce la recaudación tributaria en casi un 0,8 puntos del PIB en al menos 3 de las medidas que propone este plan de reconstrucción. Entonces, no es coherente plantear esta idea de esta doble crisis cuando, por un lado, hay un plan de reconstrucción que básicamente es una reforma tributaria que tiene por objetivo beneficiar a los más millonarios, a los más ricos del país, y no a cualquier más rico. O sea, hay una distribución del ingreso importante. Yo tengo, bueno, el ministro Quirós le gustan también los gráficos y mostrar algunas ideas que lo hizo en esta caja del 40... de 40 millones de dólares que quedaban. Nosotros tenemos un ingreso, una composición del ingreso por decil y percentil muy concentrada. No sé si... Sí, se Ahí ve, está se ve la perfecto, cámara. se ve perfectamente. Muy concentrada. Tenemos entonces los deciles, los percentiles en términos de la distribución del ingreso de laboral versus capital. Es decir, aquí todos los ingresos azules o el componente azul es el porcentaje del trabajo, del ingreso respecto del trabajo, mientras que en el top 1, top 0,1 y top 0,01, que está en rojo, es el ingreso entonces por bienes de capital. Y por tanto la acumulación de la riqueza está aquí, en muy pocas personas, que son precisamente las que van a estar beneficiadas con alguna de las medidas que propuso el ministro en su plan de reconstrucción, que, por ejemplo, la reducción del impuesto corporativo del 27 al 23% implica una recaudación menor de 1.800 millones de dólares. Hoy día, o una vez se apruebe y se implemente entonces esta reforma, bajo la lógica y bajo esta receta aprendida, que se cree que, bueno, si bajamos los impuestos va a aumentar la inversión y con ello el crecimiento. Sin embargo, hay un problema estructural en nuestra economía que va a impedir necesariamente que ello ocurra, y hay mucha literatura hacia atrás y mucha experiencia comparada que revisa que ello no se compensa uno a uno. Es decir, no bajo la cantidad de impuestos y dejo de recaudar ello, y por tanto va a haber un aumento de la inversión y el crecimiento que va a compensar esa baja de la reducción. Por lo tanto, es contradictorio pensar que alguien que dice, bueno, soy dueña de casa, no me queda dinero, voy entonces a, no sé, dejar entonces de recibir la pensión que me da mi amigo, mi familiar, voy a dejar de recibir donativo para entonces ver que así me van a llegar más ingresos a mi casa. Ello no es así. Y por tanto, hoy día, más que una doble crisis, hay una decisión que tiene que ver con, bueno, ¿a quién beneficio? ¿Para quién trabajo? Y al parecer, ayer era una señal clara de que se trabaja para los más millonarios. Últimamente he visto mucho en redes sociales estos comentarios que dicen disfruten lo votado o yo voté por esto, por esta medida, y justamente me gustaría preguntarles a ambos qué sectores se van a ver más afectados, porque quizás esa persona que está comentando que votó por Kast y que comenta orgullosamente yo voté por esto, quizás también va a ser parte de este sector afectado, ¿no? Pero si a todos nos va a afectar. Yo creo que nadie se va a ver beneficiado por esto. Al final, a todos nos va a subir a la UF, a todos nos va a subir arriendo el dividendo aquí. O todos arriendan, o bueno, quizás alguien tiene un porcentaje muy pequeño tiene casa propia y no paga arriendo o dividendo, pero sí va a pagar un seguro, sí va a pagar un colegio, sí va a pagar una universidad. Algo va a pagar en UF, te va a afectar igual la canasta, te va a afectar el supermercado. Algo te va a afectar. Aquí el 100% de la población se va afectado. Va a tener auto, va a tener algo. O ya, le gusta viajar. Ya, pese a que obviamente la subida de la benzina no afecta a los viajes, pero en algún lado te va a afectar la subida de la benzina. Por algún lado. Así que nadie se beneficia con esto. Les hago una pregunta. Imagínense que son consejeros de Quirós o consejeros de esta administración y le dicen... Un pap. No le peguen un pape. No, Sonaría muy limpio, eso sí. Sí. porque tiene una claro, peladita. una buena pelada. Y tuvieran que haberle dado un consejo, como decir, esto no es necesario. ¿Por dónde hubiesen ido? ¿Qué es lo que hubiesen hecho en este escenario? Súper escalonado. Lo que dije al principio. Sí, pues, Porque- endeudarse escalonadamente. Porque ya, el Estado estaba recaudando menos, es verdad. Al final fue una subida muy rápida. En el pasado había subido el petróleo, sí, no había subido tan rápido. Yo le hubiese dicho, súbelo más despacio, y al MEFCO te subía 40 pesos, súbelo, no sé, 100 una vez al mes, perfecto, no lo subas 370, porque sí se estaba recaudando menos, era menos plata al final estatal, al final para otros gastos que probablemente ya estaban comprometidos, pero no subáis 370 pesos. Al final 360 pesos es un dispararse en los pies, básicamente. Al final nadie va a estar feliz con esto. Y ha dicho, no estoy para caerle bien a la gente, pero esto no es más que no caerle bien a la gente, esto ya es matarse. No, Oye, no. hay algo que Sí. no se nos puede escapar los camioneros. Tomaron una disposición más bien calma, a Sí. diferencia de otros gobiernos, como Michelle Bachelet o el mismo Gabriel Boric. ¿Qué opinan de todo esto? Que ahora llaman a la calma. Sí,
Bueno, me dijeron que iban a mostrar el gráfico que mostré antes, que Súper. quizás no se vio tan bien en términos de la composición del ingreso total por deciles y percentiles de ingreso, para revisar y mirar cómo es la concentración entonces del trabajo versus el Buenísimo. capital. Y por qué es interesante decir, bueno, ¿para quién trabaja el ministro Quirós o este gobierno? Resulta interesante también cuál es la situación que ayer Versa y bueno, Daniel Matamala lo compartió, como esta entrevista o conversación que tuvo con el dirigente del gremio de los camioneros. Y sí, resulta bastante interesante, como una muestra de responsabilidad que al parecer no tuvieron en otro momento, no la vimos con esa altura de mira. Pero la verdad es que de igual manera, ante todo, es algo que al menos yo agradezco. O sea, creo que aquí los principales damnificados o quienes van a estar entonces en situaciones complejas es la mayor cantidad de la población. Y por tanto, todas las medidas que signifiquen que el traspaso no sea tan fuerte y que sea lo más corto posible se agradecen. Y en esa línea yo diría que a propósito de la pregunta que hacía Nicolás previamente, mecanismos o revisar exenciones que existen en materia de diésel, en la industria, por ejemplo, algo de eso ayer dijo el ministro, sin embargo no especificó, y por tanto habría que esperar cuáles son esas especificidades. ¿Va a pagar la minería entonces el impuesto en las mismas condiciones que las personas o no? ¿Y quiénes? Entonces, creo que es importante revisar cuál va a ser el desglose de las medidas que se anunciaron ayer y revisar, por cierto, estos mecanismos de exención que pueden entonces o podrían haber sido un mecanismo alternativo respecto de un ajuste un poco por igual respecto del MEPCO como se hizo ayer. Siempre estas condiciones como de la justicia, porque lo hacemos por igual, son bien contradictorias, más si miramos el mismo gráfico que mostré delante. O sea, como las condiciones de igualdad y meritocracia en esto también es como el debate que podemos volver una y otra vez respecto de nuestras condiciones económicas y sociales en nuestro país, son bastante falsas o engañosas, al menos. Voy a hacer la pregunta del que ve la oportunidad, del que dice quiero invertir, tengo dinero, veo que la cosa está un poco movida. ¿Dónde tengo que moverme? La pregunta del tiburón. Hoy día, si pensamos contexto inflacionario, que es lo más probable que pase, la industria que más como se ve beneficiada con esto podrían ser los bancos. Cuando hay inflación, los bancos tienden a ganar más plata. ¿Fondo mutuo? No, hablo de acciones de los bancos. Ya. Obviamente, siempre esto no es recomendación de inversión, aquí puede pasar cualquier cosa, esto puede ser muy en el corto plazo, pueden haber medidas. Vemos aquí anuncios todos los días. Aquí pasado mañana pueden decir, oye, era broma, la benzina no sube y puede pasar. No, aquí ni yo. Estamos en un escenario Sí, incierto. yo aquí veo todo ya. Y si ya quieren menos riesgo, depósito a plazo en UF, fondos mutuos en UF, la UF va a subir, y mucho. La UF va a subir. La eso UF es una eso es clave. un hecho. La UF va a subir y Perdón mucho. lo mente tiburón, pero muchos de nuestros amigos están en el mundo del trading, están ahí atentos y dicen, ¿a dónde voy? La UF va a subir y mucho. O ojo, Claro. para los jóvenes que ya para nosotros es difícil comprar una casa, lo va a hacer mucho más con esto. No sé, porque igual hay ¿No? medidas para ¿Qué? comprar al final casa y departamento. El tema del el IVA a las propiedades lo quieren eliminar, el tema del subsidio a la tasa de interés continúa. Hay hartos incentivos para comprar. Pero, por qué otro lado, interesante. ¿Te la hizo un UF, buen momento para comprar? Eso. con todos los Buena incentivos... No, yo diría que no, por experiencia ¿Tú propia. crees que sí? que- ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que no? A ver, ¿por me qué sí? gusta, me gusta. Sí, ¿Por qué? esto. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Debate económico. No es si cree que sí o que no. Lo que pasa es que emprendí esa misión a fin del año pasado y la verdad es que no estoy tan tranquila respecto del reajuste de la UF que vamos a tener y los primeros dividendos que me toque pagar. Entonces, básicamente por eso ¿Lo invertiste? me compré mi casa. Ya. No, yo invertí en departamento y estaba feliz hasta ayer en la tarde. No, pero... Sí, fuiste castigado por mente No, tiburón. fui castigado. No, pero sigo feliz totalmente. Si al final es una inversión a largo plazo, Sí, da lo mismo lo que es pase en un verdad. año. Pero al final es buen momento para mí pensando, primero subsidio a la tasa de interés, que es increíble. Al final casi 1% menos en la tasa, que es una buena oportunidad por ese lado. Y si se llega a quitar el IVA, que todavía al final no ha pasado, es un proyecto que todavía creo que ni se lanza. No, ni se lanza. es una el idea. plan de reconstrucción, de Es un hecho, plan- viene ahí, en ese Sí. paquete. Al final es una idea que todavía no pasa nada. Al final estamos hablando, por un lado, le quitan el IVA, sería entre un 11 y un 14% menos, que ojo también aquí, en el papel se quita el IVA, pero de aquí a que la inmobiliaria realmente lo haga, porque hoy día te dicen estamos con 30% de descuento. Nada dice que después te digan estamos con 20 y mantengan el precio. Aquí, como yo diría, si alguien está buscando comprar, sáquenle una foto al precio que está hoy día, cotizan a qué precio está hoy día, porque si después se quita el IVA y realmente te venden al mismo precio, no es que te quitaron el IVA.
Así que ojo con eso, porque el traspaso real no sé si sea el 10, 12, 14%, pero lo que sí subsidia la tasa de interés está hoy día. Al final, para aprovechar, se acaba eso, las tasas suben y se acabó. No puedo dejar de preguntarles para ir redondeando e invitando a que se queden en turno en vivo. Muchas gracias a los 4.000 que nos están viendo. Estamos en un momento de incertidumbre global. Y nacional. Y nacional. La verdad, la situación es dramática. Una emergencia real. ¿Llegamos a una emergencia real? ¿Tú definirías? No, No. No. Pero hay gente que compara con los 70. O sea, el mismo Quirós dice una situación como la de los 70, una locura. No. Sí, No, no. una situación como la de los... No. Declaraciones muy irresponsables, por cierto. Ya, y la gente necesita como tranquilidad y proyecciones. ¿Tienen alguna? ¿O todo es incertidumbre? Lo y seguro es que volatilidad? la benzina sube, el IPC sube, la UEF sube. Lo único seguro que tenemos. Lo seguro. Sí, yo creo que efectivamente hay hartos aspectos complejos en la economía doméstica que va a significar un alza en el costo de la vida y por tanto una dificultad en los bolsillos de las personas sin lugar a dudas. Pero por otro, y creo que más allá de la situación más coyuntural que estamos viviendo, creo que es importante identificar y dar también ciertas tranquilidades en el mismo aparato del Estado y en los beneficios públicos de los cuales goza gran parte de la población, en materia de salud pública, por ejemplo, en educación pública, en la reforma de pensiones, que por un lado y en buena hora ayudó a aliviar el bolsillo de las personas mayores en enero, por ejemplo. Entonces, hoy día, si bien hay mucho descontento, y se entiende también, o sea, hay una necesaria revisión de parte del progresismo y de la izquierda de las propuestas y de cómo entonces transfiere esas ideas a la población. Es cierto también que hay un sustento y un sostén importante que brinda el Estado para la vida de las personas cotidianamente. Y en ello todos los servicios que manifesté, también el subsidio del transporte público. En buena hora tenemos una flota importante de buses eléctricos que probablemente va a significar menos dificultad en esta definición que hace entonces el ministro también ayer de congelación de la tarifa para Santiago. Y ojo lo que va a pasar con las provincias fuera de Santiago y, por cierto, las regiones del país, las otras regiones del país. Y ello es importante mirarlo. Vamos a estar en un momento complejo para el bolsillo de las personas, sin duda, pero creo que es un llamado importante también a estar alerta. No puede ser que nuevamente se busque bajo esta receta aprendida que se cree sirve respecto de crecimiento e inversión, vuelva entonces a beneficiarse y hacer retorno de más de 1.800 millones de dólares a los más ricos de la población, al 1% o al top 0,1% más rico de nuestro país, en desmedro del bolsillo de la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Franco, ¿algo que te gustaría complementar, agregar? Yo creo que de aquí a las próximas semanas vamos a estar viendo más noticias de esta y va a ser para seguir comentando la verdad, que para mí son como, cuando dicen en la tele como noticia en desarrollo, al final son medidas que escuchamos ayer que probablemente van a seguir desarrollándolas estos días, porque fueron 7 puntos que dijeron del Transantiago, del diésel, del transporte tanto de Santiago como regiones, y van a seguir como hablando de esos puntos. El tema de la minería también, que lo tocó al final, que no ahondó mucho en eso, que para mí es muy interesante el tema que va a hacer con el tema del transporte en minería, pero todavía hay mucha información que tienen que seguir mencionando.